Muy buenas noches, tengan todas ustedes, amadas, ¿cómo están? Soy la pastora Laura Moreno de su programa Victoriosa Luz Brillante. En esta noche me encuentro yo sola. Le traigo una palabra de parte del Señor. La pregunta es, ¿cómo actuamos en circunstancias, en problemas, cuando nos vemos afectados por alguna situación? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hacemos nosotros como personas, como mujeres? ¿Cómo reaccionamos cuando algo no está yendo bien en nuestra vida, verdad? Quisiera que me acompañara en esta noche el libro de Primera de Corintios, capítulo 10. En el capítulo 10, allí dice que Dios no se agradó del pueblo de Israel porque actuaron en una manera muy grosera para con Dios durante el proceso que ellos tuvieron para cruzar el Mar Rojo, salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo y andar por el desierto, ese tiempo que se llevó en el desierto, que fue demasiado. Dios no se agradó porque en el corazón del pueblo de Israel, fíjese que había muchas cosas, en su alma de ellos había muchas actitudes que aún viendo los prodigios, viendo las maravillas que Dios estaba haciendo en sus vidas, cómo es que Dios, el Dios que formó todas las cosas, les había abierto el Mar Rojo para que cruzaran, para que Faraón no los agarrara. Y ese era una historia de cosas que Dios fue haciendo en el transcurso de que ellos iban saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Dios les mostró prodigios, maravillas. Es como decir, enfrente de ti has visto milagros, has visto cómo Dios te ha tratado, mas sin embargo, si alguien, ¿cómo va a reaccionar si le pasa algo feo? Vive una circunstancia con la familia, X motivo, y se le olvida todo lo que Dios hizo en ese transcurso que lo sacó del mundo para traerlo a su luz admirable. Y esa es una de las cosas que a veces como humanos nosotros tendemos a ser personas que no agradecemos a la gente, que no agradecemos a Dios, porque este es el tema que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Cómo nosotros reaccionamos en circunstancias, por ejemplo, en circunstancias que hay en nuestra alma cuando tenemos un pleito con el esposo, ¿verdad? Porque mucho antes de eso, digamos en Facebook habíamos puesto, oh mi amor, cómo te amo, eres lo máximo, no hay nadie como tú. Pero pasa una situación que ya no nos agrada como esposas y ya entonces se nos olvida de qué tanto amábamos a este hombre, ¿verdad? Con el que nos hemos casado, que Dios nos ha permitido estar viviendo con ellos desde que nos casamos. Pero si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 10, allí dice en el versículo 7 en adelante, te los voy a leer primero, dice en el 7, por eso no adoren ustedes ídolos como algunos de ellos hicieron según dice la escritura. En el 8 dice, no nos entreguemos a la prostitución como lo hicieron algunos de ellos. Tampoco pongamos a prueba al Señor como algunos de ellos hicieron. En el 9 dice, el 10 dice, ni murmuremos contra Dios como algunos de ellos murmuraron. En el 11 dice, todo esto les sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo de advertencia a nosotros, ¿verdad? Porque ellos pudieron ver que de la roca le pegó Moisés y pudo saltar agua en medio del desierto. Ellos pudieron ver cómo se abrió el mar para ellos porque el enemigo ya los iba a agarrar. Ellos pudieron ver que cuando tenían hambre, querían comida, el Señor les trajo comida por todo un mes de puras codornices y continuamente ellos pudieron ver cosas que Dios hacía por ellos en el desierto, aunque continuamente ellos le seguían fallando a Dios. Y si nosotros nos ponemos a ver cuidadosamente lo que dice el libro de Primera de Corintios, pues está hablando allí de muchas actitudes
que hay en el alma, muchas formas de actitudes que a Dios le desagradaron, y por eso Dios, la ira de Dios, lo dice en todas partes en el libro de Números y en diferentes partes, que la ira de Dios se encendió en ellos. Y si nosotros vemos cuidadosamente en el versículo 7, dice que no adoremos ídolos como algunos de ellos adoraron ídolos. Y usted me dirá, mi amada, pues, ¿cuáles ídolos? Porque yo estoy en Cristo Jesús, mi único Dios es Jesucristo, ¿verdad? Quizás usted antes de venir al Evangelio, usted estaba adorando a ídolos, a imágenes, pero Dios le quitó esa venda de los ojos, le abrió el entendimiento, y ahora puede entender usted a la luz de la palabra que no hay ídolos. Pero déjele digo, ¿qué tal de ídolos, amada, andamos cuando se trata de nuestros hijos? ¿Será que algunas madres están tomando a sus hijos como su ídolo y lo ponen a ese niño, a esa niña como el número uno en sus vidas? Que realmente ya ellos ya no tienen ni vida porque viven para ese niño, para cuidarlo, protegerlo. Y yo no estoy hablando en contra de hacer tal cosa, pero hay parámetros en las cosas que hacemos para con nuestros hijos. A veces podemos ser personas que empezamos a idolatrar cosas que a Dios no le está agradando, como le dije anteriormente, a nuestros hijos. Si nosotros estamos poniendo en primer lugar a nuestros hijos antes que al esposo, eso puede que esté llamando una idolatría. Si nosotros vemos que nuestros hijos están actuando maleducadamente, pero no hacemos nada al asunto, eso puede que esté llamando a idolatría a ese niño. Si nosotros tomamos la actitud de que, estamos en la iglesia y solo estamos pensando en nuestros hijos, cómo los están tratando allá en la guardería, ¿verdad? Los maestros están tratando bien a mi hija, a mi hijo, y no estamos prestando realmente atención al mensaje de Dios que quiere instruir nuestra vida. Puede ser que ahí se esté infiltrando un ídolo, ¿me estoy explicando? De la misma forma puede ser si usted está poniendo en primer lugar otras cosas que poner en primer lugar al Señor, ¿verdad? Mucha gente puede idolatrarse tanto de su trabajo que realmente dice, yo no tengo tiempo para nada, solo necesito ir a trabajar y hacer tanto dinero, y pues realmente están moviéndose con su fuerza de ellos, porque no están teniendo fe para saber que Dios puede hacer la obra y no tienen que estar ellos moviéndose a la forma que se movían en el mundo, ¿verdad? Ahora estamos en Cristo y debemos de actuar de diferente forma. Otra cosa que pasó, dice que el Señor se indignó con ellos, se indignó por las actitudes que tenían, de que un día como cristiano decimos, ¿será que Dios lo va a hacer? Ay, no sé, yo estoy tan cansado de este evangelio. Tanto tiempo que he estado esperando y no veo nada. Ay, no, es que mi esposo nunca cambia. Híjole, ¿por qué me casé con él? Ay, no, desde que estoy en las cosas de Dios me ha ido de peor en peor. ¿Cómo nos va a ir de peor en peor, amadas? Si cuando estábamos en el mundo no teníamos realmente vida, estábamos secos, estábamos muertos, aunque según teníamos dinero, pero no éramos felices, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel, el Señor se indignó. ¿Por qué se indignó? Porque cuando andaban en el desierto empezaron a murmurar y a decirle a Moisés, Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto, verdad? También que nos iba allá, comíamos pepino, nos acordamos de las cebollas y de todo lo que teníamos para comer, que nos proveía Egipto, Faraón. Y usted sabe que bíblicamente Faraón es una sombra del diablo, Egipto es una sombra del mundo. Entonces, créame, amada, que esas son palabras que realmente no tienen fundación, porque si hubiera estado tan buena la vida en el mundo, entonces ¿por qué venimos a buscar al evangelio? Y aquí vino el Señor a hacer algo nuevo en nuestras vidas. También vemos que dice en el versículo 8 de Primera de Corintios, porque en esos versículos son en los que me voy a quedar, dice que no nos entreguemos a la prostitución, como algunos de ellos lo hicieron. Y esto suena muy drástico, como que nosotros como hijos de Dios, que ya tenemos esa sangre preciosa, esa sangre pura, esa sangre limpia, ¿cómo nos vamos a entregar nosotros a prostitución? Bueno, la prostitución, amado, le tengo noticia, no es nomás de que un
cristiano de repente termine fornicando con otra mujer cristiana o adulterando si está casado. La prostitución puede basarse en diferentes cosas. Por ejemplo, la prostitución se puede basar en alguien que está un tiempo en la iglesia, pero sus amigos lo llaman que vayan con ellos a vacacionar, y como no son personas que tienen las mismas creencias que tú, allá en las vacaciones empiezas a actuar como ellos empiezan, ¿verdad?, a chiflarle a las chavas y a coquetear con ellas, y como que a ti te empieza a llamar la atención también eso, ¿verdad? Ellos se ponen a tomar y a ti te empiezan a llegar los deseos de, pues nomás una, total, dice la Escritura que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, tomó la Santa Cena con vino, y pues, ¿qué daño voy a hacer? Y esas son las pequeñas cositas que empiezan a hacer el caminar hacia esa prostitución. Por ejemplo, prostitución se puede llamar también a alguien que de repente está diciendo, tengo tantas ganas de ver tal partido, tengo tantas ganas de hacer esto en domingos, y realmente la iglesia no me da tiempo de hacer esos placeres que trabajo tanto en la semana y no tengo tiempo, así es que pues me voy a tomar unos cuantos domingos para yo poder mirar las cosas que he deseado tanto verlas. Eso puede estarnos llevando, pequeñas zorritas, a una parte como que nosotros nos estamos prostituyendo, yéndonos hacia cosas que no le agradan a Dios, y estamos poniéndolo a Él en segundo o tercer lugar, y nos estamos yendo a prostituir con otras cosas que a nosotros nos deleitan. Estamos como dándole a entender a Dios, tu deleite está suave, pero me gustan más estos deleites. Es un tipo de prostitución que estamos haciendo sin darnos cuenta, y créame que la Escritura dice que las pequeñas zorritas pues son las que empiezan a echar a perder las grandes viñas. Y si nosotros no vemos estas cosas, entonces nosotros podemos estar cayendo en esa actitud donde no le estamos agradando al Padre, ¿verdad? Y nosotros no queremos eso. Si hay alguien que nosotros queremos tenerlo de nuestro lado, créanme, es a nuestro Señor Jesucristo y al Padre. Nosotros queremos asegurarnos de que estamos agradándole a Él, ¿verdad? Y también dice que en Romanos 2:5, fíjese que dice que el pueblo de Israel fue terco. El Señor continuamente trabajó con ellos en el desierto, les hizo estatutos, les hizo los 10 mandamientos, les dio consejería aquí, consejería allá a través de Moisés. Y usted pensaría que sacándolos de esa esclavitud en la que estaban en Egipto, que trabajaban 24/7 como quien dice, y comían de las migajas del rey de Egipto, usted pensaría que este pueblo pues iba a estar bien contento con Dios y bien sumiso, pero no. Este pueblo era terco. Hay una parte en la Escritura que dice que cuando subió Moisés a buscar de Dios, a que le diera los 10 mandamientos, pues se tardó tiempo, y el pueblo terco, que ya querían ellos su paleta y ya querían que alguien los guiara porque se estaba tardando mucho Moisés, pues le pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro. Y pues Aarón se dejó manipular, y usted sabe, hicieron su becerro de oro, y allí empezaron a idolatrar ese becerro. Empezaron a acercarse con una actitud que a Dios no le agradaba. Ellos sabían exactamente qué le agradaba a Dios. La pregunta es, ¿tú sabes, amado, como hijo de Dios, qué le agrada a Dios y qué no le agrada? Tú sabes que Dios hoy en día Él nos ha puesto aquí adentro de nosotros al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que pone la paz o quita la paz de cuando andamos haciendo cosas que no debemos. Usted y yo tenemos que tenerle temor a Dios, porque dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y uno de los factores, uno de los consejos que yo le puedo dar a usted en esta hora es: témale a Dios. A como va pasando el tiempo,
Aprenda a temerle más y más, aprenda a reverenciar su palabra, aprenda a obedecer su palabra, aprenda a poner por obra su palabra, porque nosotros queremos mantenernos en ese camino pequeño, angosto que Él tiene a nuestras vidas. No nos vayamos por ese camino ancho donde usted sabe que todo es lícito, todo se puede. Y la palabra dice, todo me es lícito, pero no me conviene todo hacerlo, ¿verdad? No me dejaré gobernar por las cosas, ¿verdad? No nos dejemos gobernar, no nos pongamos en actitudes de rebeldía, que si no se me va a dar lo que yo quiero, entonces yo lo voy a ir a tomar de mi manera. No, amado, no haga eso, amada, porque usted está tomando, yo estaría tomando una actitud de rebelde contra Dios. Y quizás usted tiene promesas que todavía no se le han cumplido. Y la palabra dice que muchos son los llamados, poquitos los escogidos. ¿Por qué poquitos? Bueno, lo podemos poner de este ángulo, porque pueden ser poquitos que obedecieron verdaderamente al Señor. Y no hicieron su voluntad, no se acercaron a ser rebeldes contra Dios. Otra cosa que puede ser el cristiano que hizo el pueblo de Israel, le fue infiel, haciendo ese becerro engordado, lo dice Josué 7:1 también. Haciendo ese becerro engordado, se volvieron infieles al Dios que los había sacado de Egipto, que les había salvado la vida. Imagínense, tanto que había hecho Dios y terminaron haciéndose infieles hacia Dios y terminaron adorando a becerros. Imagínense a algo que no era verdadero. ¿Cómo se volvieron tan rebeldes y tan ignorantes? Porque eso de la idolatría es una ignorancia tan grande que ese es uno de los efectos que hace el enemigo cuando alguien idolatra a alguien. Se vuelve ignorante, se le tapa el entendimiento, se le tapa la forma de ver las cosas con la verdad de Dios, porque esa es la tarea del enemigo, de tratar de cegar a la persona, de que no vea con claridad los errores que está haciendo. Si se encuentra quizás, como dije, quejándose continuamente con Dios, si se indigna de la situación en la que está y pues se vuelve terca la persona, rebelde, se vuelve infiel. De repente ve a la iglesia los viernes, pero el domingo se va a bailar con sus amigas. O sea, esa es una infidelidad que realmente, ¿cómo podemos caminar en el evangelio actuando de esa manera? No se puede. Tenemos que decidir, así como dijo Josué, decídete hoy. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una determinación que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios para no caer en estos errores, para no hacer todo lo que hizo este pueblo de Israel. Y Dios nos lo dejó como ejemplo para que nosotros no hiciéramos tales cosas. Fíjese cómo Dios nos ama. El hablar mal, como lo hizo el pueblo de Israel. El murmurar de nuestros hermanos, el murmurar de nuestra madre, el murmurar de nuestro esposo, el murmurar de nuestros hijos, pero peor de todo, el murmurar contra los ministros de Dios o murmurar contra esos hombres que Dios los puso como la imagen misma de Él en esta tierra, porque créame que si es un hombre que Dios lo ha escogido para traer, ¿verdad?, el mensaje que trae verdad, que trae sanidad a nuestras vidas. Si Dios lo mandó, ese hombre está hecho verdaderamente a la imagen de Dios. Y todos, ¿verdad?, que venimos a Cristo Jesús, estamos hechos a la imagen de Dios. Pero es más delicado nosotros murmurar o hablar mal de los ministros. Es mejor que nos pongamos el dedito en la boca y nos quedemos callados, ¿verdad? Porque ¿para qué nos hacemos? En nuestra alma hay tantos problemas, en nuestro corazón. ¿Cómo actúa nuestro corazón cuando estamos en circunstancias? Muchas veces esta boquita no se quiere callar y empieza a hablar y hablar y hablar. Y ya cuando menos nos fijamos, ya estamos pecando. Y eso es lo que no queremos hacer, porque lo dice claramente en el libro de Primera de Corintios, en el versículo 11, todo esto les sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo de advertencia a nosotros para no
seguir haciendo lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Te voy a hacer una pregunta, amada. ¿Cómo está tu relación para con Dios? ¿Estás contenta lo que estás viviendo hasta ahorita en el Evangelio? ¿Eres una persona que tiene un temperamento pacífico para con Dios, pero un carácter fuerte para el enemigo, para pelear y arrebatar esas cosas que el enemigo te ha robado? Quizás te ha robado tu relación con tu hijo, con tu hija. Es tiempo que tú recuperes eso. Yo te puedo dar una llave. Una de las mejores llaves que tú puedes tener es el amor de Dios. Fíjese que cuando yo entendí esto, estábamos en el mundo, el diablo, el Señor lo reprenda a través de diferentes parientes, circunstancias, familiares. Continuamente nos atacó nuestra alma, nuestro corazón, y empezamos a vivir una vida quizás con las manos así a todo momento para con la gente, respondones, para todo respondíamos y peleábamos. ¿Por qué? Porque no hubo, a causa de que no culpamos a nuestros padres, ellos quizás tampoco fueron educados en este departamento, pero no hubo amor. No hubo amor que se nos ministrara en nuestra alma, y por eso quizás tú estás en una situación donde tú quizás continuamente sigues estrujando a tus hijos, sigues estrujando a tus niños, porque todavía como cristiana te falta ese amor del Señor Jesucristo. Este pueblo de Israel no se dio cuenta, pero este pueblo de Israel sufrió mucho en Egipto y vivió muchas calamidades en Egipto, y continuamente tuvo que defenderse en Egipto aún de sus propios hermanos y de las actitudes que había en ese país, en ese tiempo. Y por eso muchas veces nosotros, así como ellos, nos tendemos a quejar, nos tendemos a actuar de una manera que a Dios no le agrada. Y nosotros no queremos que Dios no le agrade nuestras actitudes. Nosotros queremos llegar a esa tierra prometida que nos ha prometido. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo ahora es diferente. Ahora tenemos el ejemplo de Jesucristo y su amor, porque con el amor de Dios, el perfecto amor de Dios echa fuera, ¿verdad?, el temor, y echa fuera también al enemigo. Cuando nosotros estamos siendo ministrados por el amor de nuestro Señor Jesucristo, ese amor nos ayuda a nosotros a poder eliminar esas actitudes de rebeldía, nos ayuda a poder ser madres, madres con amor, con atención a nuestros hijos, con misericordia, y quizás se nos puede encender la indignación con ellos porque hicieron algo que era un gran error, pero así al mismo tiempo el Señor, mire, nuestro Señor dice, baja esa ira que tenemos, esa indignación hacia nuestros hijos. Quizás estás teniendo problemas con tu esposo, pero no te has puesto a pensar que muchas veces el esposo puede que esté así porque tú y yo quizás nos estamos atercando y nos estamos volviendo rebeldes hacia ellos, y nuestros esposos no van a doblar sus manos cuando tenemos actitudes así. Nosotras tenemos que ser mujeres sabias para poder actuar diferente con nuestros maridos, para poder actuar diferente con nuestros hijos. Y es por eso que el amor de Dios, el pueblo de Israel, el Señor se los trató, no estaba realmente, aunque la roca era Cristo, pero realmente no había venido Jesucristo como vino en el Nuevo Testamento a cumplir la ley, ¿verdad? Y gracias a eso ahora la administración, la cercanía a nuestro Dios es tan grande, es tan preciosa, que ahora Él vive adentro de nosotros. Y pues se entiende que el pueblo de Israel, ¿verdad?, no tenían al Señor adentro de ellos. Ellos tenían que preguntarle a Moisés para que Moisés, ¿verdad?, pudiera traerles una respuesta, pero eso no era excusa para actuar de la forma que actuaban, porque todas esas actitudes las podemos ver en el enemigo. El enemigo es el que pone esas actitudes.
Y nosotros no queremos caminar en actitudes que tiene el enemigo. Nosotros queremos caminar en amor, queremos caminar en entendimiento, queremos caminar en la verdad, queremos caminar en la pureza, queremos caminar en la santidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad es caminar con Jesucristo y apartarnos de hacer el mal, ¿verdad? No cansarnos de hacer el bien para con nuestros enemigos, orar por ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto mantiene en paz nuestro corazón, mantiene en paz la atmósfera en la que estamos viviendo, mantiene el amor de nuestro Señor alrededor de nosotros, mantiene su sabiduría con nosotros. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando alguien pierde el control, la sabiduría se va, dice, con permisito nos vemos. ¿Por qué? Porque esa persona, en igual de tomar una actitud con su espíritu y caminar y actuar y hablar con su espíritu, termina hablando y tomando la actitud con su alma. Y allí es donde los problemas surgen, amada. No queremos hacer tal cosa. Sé que te he hablado de un montón de detalles en este día, pero pienso que si tú prestas atención a lo que se ha hablado en este día, hay muchas llaves, pequeñas llavecitas que te van a ayudar a tu caminar para con tu casa, para con tu esposo, para con tus hijos, porque al final del día eso es lo que queremos, tener un matrimonio exitoso, ¿verdad? Yo te puedo dar, por ejemplo, mi vida. Yo creo que yo no debería de estar hablando si yo no tuviera un matrimonio exitoso. Yo sería una hipócrita, ¿verdad? Hablarte a ti como pastora si yo no estoy siguiendo lo que el Señor está llamándome a mí a seguir, ¿verdad? Sus pasos. Y yo no me vengo a poner delante de ti como la perfecta, como la sublime. No, el Señor reprende al diablo. Yo tengo errores igual que todo mundo. La diferencia es de que tenemos que saber que cuando hacemos un error, rápido arrepentirnos y arreglar ese error para que el Señor no se encienda con nosotros, para que el Señor no pare de hacer su obra en nosotros, porque nosotros queremos arrebatar lo que el pueblo de Israel trató de arrebatar, la tierra prometida, pero no pudo. Nosotros sí la vamos a arrebatar, porque nosotros, nuestro capitán es Jesucristo, y Él es el que va guiando nuestros pasos, Él es el que va guiando nuestra mente, Él es el que pone en nuestra mente y en nuestro corazón lo que debemos de hacer, cómo debemos de actuar, y qué tan precioso es que en adición a lo que nosotros necesitamos para ser más que vencedores, nos da una iglesia, nos da unos pastores, nos da unos ministros que son dignos de seguir. Son hombres y mujeres fieles y temerosos a Dios. Y como le decía anteriormente, yo no pudiera estar dándole consejo a usted si yo fuera una esposa y madre que no ha logrado nada y que quizás he sido infiel en el caminar a Dios, sido infiel en el caminar a mi marido, que créame que circunstancias vinieron y tentaciones vinieron, pero el temor a Dios, allí estaba conmigo, el temor a Dios, el temor reverente, apartarme de hacer cosas que a Él no le agradaran y tenerle respeto a mi pareja y tenerle respeto a ese pacto que yo había hecho con Él en el santuario, en la iglesia donde nos casamos, ¿verdad? Entonces, solo nuestro Señor Jesucristo es el único que puede edificar. No te canses de hacer el bien, no te canses, porque Dios te va a llevar a lugares que tú nunca habías experimentado. Él va a hacer que tú tengas una relación con tus hijos que tú nunca habías experimentado, porque Él va a ir acrecentando su conocimiento, su sabiduría y su entendimiento en tu mente, en tu boca, en tu corazón, en tu alma. La va a transformar esa alma para que tú nunca caigas y yo nunca caiga en el error que cayó el pueblo de Israel, el murmurar contra nuestro Dios, el hablar mal, de que Él no está haciendo lo que Él dijo. Él dijo que a través de Jesucristo Él me había heredado todo y no lo veo. No, amado, así no es. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que usted espera. Usted tiene que decidir, así como decidí yo un día, así como decidimos tantos que estamos en las cosas del Señor. Decidirnos, escuchar a Dios y seguir a Dios, aunque nos duela muchas veces, aunque la escuela es difícil, aunque el camino es angosto. 1000 veces preferimos
y decidimos hacer la voluntad de Dios que irnos por la carretera, el camino ancho, donde volviéramos a regresar, perdóneme que le diga, a esa vida, a esa vasca en la que vivíamos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Eso no es lo que está programado para ti. Para ti está programada la victoria, para ti está programada la conquista, el poder, para ti está programada la riqueza, para ti está programado el entendimiento, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y tantas cosas que no tienen límites. Amén. Espero que hayas aprendido algo en este día. Te amo. Yo deseo lo mejor para tu vida. Y este ha sido tu programa Victoriosa Luz Brillante con la pastora Laura Moreno. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la semana que entra. Bendiciones.